Amigos y amigas, muy buenos días, estimados socios, simpatizantes de ACIMED. Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva sesión videoconferencia que siempre nos trae con temas tan interesantes. Una vez más, esta vez invitado por el Comité de Personas, gran comité de mucha actividad que se agradece. Ya vamos a saludar al presidente ahí también. Así que aquí estamos, ya casi terminando el año, nos quedan algunas videoconferencias, algunas actividades que ya les comento. Mientras tanto, entonces, invitarlo hoy día para este nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable. Este es el famoso decreto 44, ¿ya? Como siempre, comentarle que estamos en esta plataforma, siempre nos obligamos a decirlo, agradeciendo a ustedes toda su participación, todo su apoyo. Ahora que se acerca al final de año es momento de agradecer, solicitarles lo sigan haciendo. Nosotros nos debemos a ustedes y agradecemos el apoyo que nos dan a través de todas nuestras corporaciones, ¿no es cierto?, que están apareciendo en pantalla, especialmente aquellas en que necesitamos que se acerquen en esta época del año, como es el caso del OTIC a ACIMED, un apoyo siempre para el área de personas, donde ya es tiempo, ¿no es cierto?, si no lo ha hecho durante el año, de concurrir con su 1% de capacitación, que es un gran regalo que tenemos desde hace 47 años, si mal no recuerdo, para favorecer a nuestras personas con una herramienta de crecimiento como es la capacitación. Agradecerles también a todos los que han participado en las competencias laborales, todos los que han estado con nosotros en Lootec, todos los que han estado en todos los eventos, en la Corporación Educacional, que una vez más ha tenido varios logros que ya comentaremos en algún momento. Bueno, recordarles que esta videoconferencia se hace a través de la plataforma Zoom y que acostumbramos nosotros a mantener silenciados los micrófonos para evitar distracciones tanto del relator como de los que estamos conectados, ¿ya? Por supuesto, dejamos abierto el chat para que usted sí pueda comunicarse y darnos aportes, preguntas, dudas, que seguramente nuestro gran relator, que ya lo van a presentar, pueda también mantener ese contacto que esta plataforma permite. Como siempre, que es la pregunta que siempre nos hacen, esta videoconferencia queda grabada y después se sube a nuestra página web para que sea un documento de consulta si así usted lo requiere. No podemos partir sin saludar a quienes han sido auspiciadores y ahora que nos acercamos a final de año, sobre todo, hay que ser muy agradecidos. Gracias a ellos podemos realizar muchas de las actividades que hacemos en nuestro querido gremio ACIMED. Quiero saludar especialmente a South Metals, especialistas en ferrolesiones y metales para la metalurgia. Saludar también, ya lo mencionaba, OTIC ACIMED, el OTIC más serio, más alineado y el más productivo dentro del OTIC en Chile. Un apoyo siempre para las áreas de personas. Acérquese, acérquese y déjese ayudar, que va a haber la diferencia. Aceros ASA, un acero verde para construir juntos un Chile más sostenible. Asociación Chilena de Seguridad. Importante el mensaje, ¿eh? Hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores, agregándole ahora y a sus familias. ¿Eh? Importante servicio de la Asociación Chilena de Seguridad, también fundada aquí en ACIMED. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. Credit Core Capital, aliados potenciando sus decisiones. ¿Ya? Gimse Industrial, soluciones integrales en acero galvanizado, agregando valor y vida a tus proyectos. Mimet, más, mucho más que refrigeración. A todos ellos, muchas gracias. Algunas noticias gremiales eh, que queremos compartir. Dejarlos invitados desde ya para nuestra próxima charla del Círculo de Galvanizadores, ¿cierto? El tema es Mapa de la Corrosión en Chile, que será dictada por don Cristian Sánchez, ingeniero civil en metalurgia, doctorado en ciencia de la ingeniería, convención en ciencia e ingeniería de los materiales en la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente encargado de soporte técnico y unidad de recubrimiento en una de las grandes galvanizadores en nuestro país, en Beboch S.A. Esta actividad, para que lo note desde ya en tu agenda, se realizará el día martes 26 de noviembre, martes 26 de noviembre, de las 9:30 a las 10:30 horas. Siempre bajo la modalidad de videoconferencia a través de esta misma plataforma Zoom que hoy estamos empleando. Quienes tengan filiales o se encuentren
en el sur de nuestro país, ¿ah? Hablamos en la zona de los lagos. Queremos invitarlo el día 5 a los que estén allá, todos los socios, especialmente si usted tiene filiales allá y a los socios que están allá. Invitarlos a la gran cena de cierre del año del Comité Regional ACIMED de los Lagos, que ha ido creciendo y consolidándose cada vez más. Ahí tenemos alguna foto del evento del año pasado que estuvo muy entretenido y que sirvió para hacer entrega de distinciones a las empresas que ya se destacan. ¿Ya? Esta vez se realizará en el Salón de Eventos de la Casona Totoral, un maravilloso lugar cerca del lago, ¿no es cierto? En una noche que aquí le pone mucho la gente de la producción, pero hay que tenerlo así. Reconocimientos, música y muchas más sorpresas. Inscripciones en nuestra página web www.acimed.cl. Mm. Sin más anuncios que comunicarles, quiero dejar con ustedes y no puedo dejar de felicitar por el premio que acaba de recibir don Eugenio Navarrete, ¿no es cierto? Quiero dejar al presidente del Comité de Personas, don Eugenio Navarrete Esteves. Adelante, don Eugenio, el micrófono queda con usted. Muchas gracias, Marcelo. Buenos días a todos. Gracias por su participación. Ya llevamos 80 personas que están en nuestra conferencia el día de hoy, un tema que realmente nos preocupa y nos ocupa, y siempre a través del Comité de Personas y ACIMED, adelantándonos a poder dar un buen servicio en nuestras empresas y también a nuestros colaboradores. Primero que nada, agradecer este premio que da la mesa directiva de ACIMED, la Asociación Gremial, eh, al Comité de Personas como comité destacado del año 2024. El premio no es mío, sino que es del Comité de Personas, el cual presido ya hace 13 años, y ha sido muy gratificante para mí y para todo el comité este reconocimiento, y lo recibimos también con mucha humildad de poder seguir sirviendo a las pequeñas, medianas y grandes empresas con estos pequeños aportes que hacemos a través del mismo. Para lo cual también los invito de nuevo a que se puedan incorporar al comité de personas y a esta red networking o red de trabajo y apoyo, que ya somos más de 68 empresas que estamos conectados a través de un pequeño chat donde damos servicio, buenas prácticas, experiencia, consultas laborales, legales, prevención de riesgos, temas de recursos humanos, de desarrollo organizacional, y nos podemos apoyar en forma gratuita. Hay algo gratis todavía en esta vida y esto es gratis, así que los invito a que le puedan traspasar sus teléfonos celulares, si lo quieren así, incorporarse a este chat. No nos molestamos con cosas que no sean del comité de personas y compartimos buenas prácticas. Bueno, tenemos un nuevo desafío y el área de personas se caracteriza por eso, por nuevos desafíos y implementaciones, que este nuevo reglamento sobre la gestión preventiva de los riesgos laborales para el entorno de trabajo seguro y saludable, este nuevo decreto 44 que se nos aparece en el mapa y que tenemos que implementar de aquí al 31 de enero del 2025. Para eso tenemos un gran invitado que es Sandor Ruiz Poblete. Él es ingeniero en prevención de riesgo con implementación de ISO 45001-2018 de la Asociación Chilena de Seguridad, nuestra Asociación Chilena de Seguridad. Así que por favor, escríbanos las preguntas que les parezcan pertinentes y al final de la conferencia las podremos contestar, y aquellas que no podamos contestar se las vamos a mandar por correo junto con la presentación. Agradezco a Mirta, a Fernanda, a Ignacio Canal y sobre todo a Marcelo por esta participación y por este espacio que tenemos de poder compartir esta experiencia a través del comité de personas. Muchas gracias y les cedo el micrófono, señora Mirta. O Eh, don Sandro bueno, Ruiz, que no Pago hable. Sandor, Exacto. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mientras comparto mi pantalla. ¿Me confirman que se ve bien la pantalla? Perfecto. Primero que todo, agradecer esta invitación, así como ya lo mencionaba en esta apertura de la actividad. eh, el 2 de febrero entra en vigencia un nuevo reglamento de seguridad y salud en el trabajo que lo que busca, ¿cierto?, es posicionar de una manera más práctica, si bien es una normativa, pero busca que de una manera más práctica se posicionen
ciertos elementos preventivos con algunos ordenamientos y lineamientos que nos genera este nuevo decreto 44 para poder establecer entornos de trabajo seguros y saludables, ¿ya? Que es lo que esperamos todos también como organizaciones que estamos aquí presentes. Mi nombre es Sandro Ruiz, me presentaron, soy especialista en sistemas preventivos de ACT, ingeniero en prevención de riesgo, y me desenvuelvo en un área donde desarrollamos asistencias técnicas en materia de prevención, herramientas preventivas. Así que voy a tratar de ser lo más práctico posible, lo más lúdico posible en esta presentación, dado que es una materia legal, ¿cierto? Que habitualmente es un poco plana sus presentaciones, tratar de hacer lo más práctico posible y logren, ¿cierto?, digerir cuál es, en el fondo, el espíritu que establece esta normativa y los requisitos específicos de cara a las organizaciones. Les voy a presentar un pequeño contexto de cómo nace esta necesidad de definir este nuevo decreto y qué significa también, obviamente, su entrada en vigencia. También revisar su objetivo o los objetivos principales y también los principios que visualizamos en todas las regulaciones del decreto 44. Y dado que el decreto aborda muchas temáticas, las ordenamos en algunos procesos bien trascendentales y transversales para las organizaciones y se los vamos a presentar como los principales ejes. Y por último, algunas consideraciones sobre la entrada en vigencia del decreto. Se las voy a ir mencionando igual a lo largo de la presentación, pero vamos a cerrar también con algunas consideraciones respecto a su entrada en vigencia. Primero debemos tener cierto, bueno, entendiendo que aquí en el público deben haber expertos en prevención de riesgo, encargados, responsables de áreas de personas u otras áreas de las organizaciones. Primero debemos reconocer que en Chile contamos con un marco normativo en seguridad y salud en el trabajo, un marco normativo que si bien recoge, ¿cierto?, el espíritu del Código del Trabajo y el Código Sanitario, lleva algunos años ya con nosotros. Nace con la ley 16.744, que este es el reglamento de la prevención de riesgo en Chile, la principal norma en lo que es la prevención de riesgo en nuestro país, pero que ya data del año 68, ¿ya? Y sus principales decretos, sus principales reglamentos que dicen cómo se debe cumplir aquellos requisitos que establece la ley 16.744 son el decreto 40, que regula la conformación y funcionamiento principalmente de los departamentos de prevención de riesgo, entre otras materias. Y también está el decreto supremo 54, que regula la conformación y funcionamiento de los comités paritarios. Los comités paritarios siempre los denomino como los brazos armados de alguna manera de la dirección de las organizaciones o del departamento de prevención de riesgo, dado que hay participación de los trabajadores, ¿cierto?, en los distintos lugares de trabajo. Y estos principales reglamentos ya nos han acompañado por más de 50 años. Por lo tanto, una vez que entre en vigencia el decreto 44, el 1 de febrero del próximo año, del año 2025, van a ser derogados ambos decretos supremos. Por lo tanto, toda normativa circular o documento formal, ¿cierto?, que se vincula al decreto 40 o al 54, se subentiende que va a direccionar directamente al nuevo decreto 44 a partir de febrero del próximo año. Y aquí también hay algo importante de destacar, que también dentro de este marco normativo tiene un rol muy importante la Superintendencia de Seguridad Social, Suceso, en que interpreta de alguna manera las normas legales y nos genera instrucciones como organismos administradores para poder tornar más operativas los requisitos legales, ¿ya? Y aquí se han impulsado en el tiempo muchas buenas prácticas relacionadas con algunos elementos preventivos, y estas buenas prácticas, lo comentábamos aquí al principio, muchas de estas buenas prácticas son recogidas por el nuevo reglamento
y ya no serían buenas prácticas, sino que pasan a ser prácticas más bien obligatorias para poder alinear a aquellas organizaciones que no han alcanzado quizás un nivel preventivo deseado. Y aquí les traigo un recuerdo, año 2010, un accidente bien connotado. Si les muestro la glosa, estamos bien los 33 en el refugio. Todos van a recordar este accidente de los 33 mineros en la mina San José, lo que afortunadamente fue un exitoso rescate también por lo demás, evento que fue mediáticamente conocido a nivel mundial. Y que este evento en particular generó, ¿cierto?, que el presidente de la República de esa época finalmente convocara un comité de especialistas para poder de alguna manera diagnosticar el marco reglamentario que teníamos en Chile basado en la seguridad y salud en el trabajo. Y este comité, generando distintas instancias, propone, ¿cierto?, ciertas acciones que se inician ya al año siguiente de este accidente, en el año 2011, donde en mayo se promulga el convenio 187 de la OIT, el cual establece un marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo, tornando necesario, ¿cierto?, para los países que se adhieran a este convenio, el establecimiento de un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, así también como una política y un programa nacional de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí nos saltamos algunos años, ya a principios de este año, en enero del 2024, ya conocimos el texto de la Política Nacional de Seguridad en el Trabajo, el cual se promulga, ¿cierto?, por medio del decreto número 2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Y esta política nacional, dentro de sus objetivos, está el establecer ciertos cambios en la normativa y reformular algunos requisitos legales respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Y esto se inicia efectivamente con la publicación del decreto 44, el cual es importante insistir, ¿cierto?, que va a derogar, tras su entrada en vigencia, deroga el decreto 40 y el 54. También dentro de la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo se establece en sus objetivos el promulgar un convenio que también genera alineamiento en materias preventivas, que es el número 155 también de la OIT, y que si bien aún no se ha promulgado, tras revisar, ¿cierto?, el decreto 44, sabemos que este decreto recogió los lineamientos del convenio 155 de igual manera. Y así que tenemos los lineamientos tanto del convenio 187 de nuestra política nacional y también del convenio 155 de OIT, lo visualizamos inserto en este decreto 44. Bueno, en el camino me salté algunos hitos. Rápidamente también se conforma en el 2011 tanto un consejo consultivo como un comité de ministros, que son organismos o instancias de asesoría directa al presidente de la República, específicamente digo, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y también en el 2023 se promulga el convenio 190 sobre violencia y acoso en los lugares de trabajo, también de OIT. Y desde aquí se desprenden ciertos lineamientos para la ley Carin, que ya debemos tener abordado a todas las organizaciones. Y también se genera alineamiento respecto a la perspectiva de género, que debe estar inserta también en los procesos preventivos en las organizaciones. Así que con esto, en el fondo, contarles esta historia respecto a cómo se llega a definir este decreto 44. Dentro de los objetivos de la política nacional, también está el reformular otros cuerpos normativos, que lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, y conociendo de manera oportuna. Con esto, bueno, con la publicación del decreto 44 y con su entrada en vigencia en febrero del próximo año, es importante destacar que dentro de sus objetivos, o su objetivo principal, es establecer medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Si bien esto lo vemos en el artículo 184 del Código del Trabajo,
y también dentro del artículo 184 bis del Código del Trabajo, es una normativa que recoge, ¿cierto?, esta obligatoriedad transversal eh, de la entidad empleadora, en la cual se debe garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores que estén en sus lugares de trabajo. Y también hay un objetivo muy importante, que es establecer los roles y las obligaciones de todos los que participamos en la gestión preventiva en el fondo, que son las entidades empleadoras, lógicamente, en primer lugar. También se establecen roles bien específicos y obligaciones para las personas trabajadoras, ¿ya? Si me escuchan, este es el nuevo lenguaje que se utiliza en la normativa laboral, un lenguaje inclusivo, habla de personas trabajadoras que involucra, ¿cierto?, a todas las personas que se desenvuelven en un lugar de trabajo, en el cual se establecen sus obligaciones y también establece obligaciones, nos pega bastante a los organismos administradores, ¿ya? Es bien explícito este decreto respecto a las obligaciones a estas tres partes interesadas en la gestión preventiva, de cuáles son los roles y cuáles son las obligaciones que debemos cumplir en los distintos contextos. Así que eso es muy relevante destacar dentro de los principales objetivos. ¿Cuáles son los principios de este decreto 44, de este reglamento, ¿cierto?, de seguridad y salud en el trabajo? Tiene 5 principales principios y esto los recoge principalmente de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos 2 principios. eh, el primero es la responsabilidad de la entidad empleadora. O sea, la entidad empleadora es responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores en todas sus facetas, todas sus facetas, quiero decir. Por ejemplo, una entidad empleadora que se desenvuelve como empresa principal, que contrata y subcontrata algunos procesos o servicios. Tiene responsabilidades, ¿cierto?, respecto a sus trabajadores y también a los que está subcontratando. Lo mismo si la entidad empleadora está en el rol de empresa contratista. Tiene una responsabilidad con sus contratistas, o mejor dicho, con sus trabajadores, independientes, ¿cierto?, de la responsabilidad que tenga el mandante. También hay un principio relacionado con el compromiso y la promoción de la participación tanto de los trabajadores como de los representantes de los trabajadores, ya que la normativa se refiere a las organizaciones sindicales y también a los trabajadores directamente. Debe haber una participación activa por parte de los representantes de los trabajadores y los trabajadores propiamente tal en la gestión preventiva de sus empresas, ¿ya? Debe haber participación en la toma de decisiones, debe haber participación de los trabajadores y sus representantes en la definición de una política, en la identificación de los peligros y evaluación de riesgo, que es lo más operativo que tiene la gestión del riesgo. También está el enfoque de género en la gestión de los riesgos laborales. Ya debe haber una perspectiva de género en el desarrollo de la gestión preventiva en las organizaciones. Está el enfoque en la gestión de los riesgos laborales. Ya, lo que busca esto es sistematizar la gestión preventiva, no solo ver a la prevención de riesgos como algunos elementos desagregados que hay que implementar en ciertas ocasiones, sino que verlo de una manera sistemática, en la cual deben participar, ¿cierto?, las personas y todas las instancias de la organización, y también la búsqueda de la mejora continua, ¿ya? Y esta búsqueda de la mejora continua lo visualizamos tras establecer el requisito, algunos sistemas de gestión que son obligatorios para las organizaciones, ¿ya? Implementando sistemas de gestión, vamos a poder aplicar estos procesos de mejora continua. ¿Y cuáles son los procesos o los principales ejes que establece el decreto 44? Nosotros lo hemos organizado de la siguiente manera. Hay un eje muy trascendental, que es la organización preventiva en los lugares de trabajo. ¿Cómo se debe organizar la prevención de riesgo? ¿Qué responsables tienen que existir en esta materia en los lugares de trabajo, en las empresas y en cada uno de sus centros de trabajo? Y esto depende principalmente de la masa de trabajadores que se tenga a nivel de empresa y también que tengamos en cada uno de los lugares de trabajo, ¿ya? Cuando hablo de lugares de trabajo me refiero a centros de trabajo, faenas, sucursales, agencias
independiente de cómo lo tengan definido en su estructura organizacional. Y en este esquema vamos a ver la obligación que tiene la entidad empleadora respecto a la organización preventiva como empresa, ya a la sumatoria de los trabajadores propios. En esta instancia se refiere a trabajadores propios, y en aquellas empresas que cuenten hasta con 100 personas trabajadoras, tienen la responsabilidad de contar con un encargado de prevención de riesgos laborales. Actualmente la normativa aquí no nos establece ninguna obligatoriedad. O sea, las empresas de menos de 100 trabajadores hoy día tienen que hacer gestión preventiva de igual manera, pero no tienen la obligación de contar con un encargado o contar con un rol específico para implementar estas materias. Empresas sobre 100 trabajadores deben contar con un departamento de prevención de riesgo. Eso hoy día sí lo tenemos definido en nuestra legislación, ¿ya? Por lo tanto, nivel empresa como organización, o tienen un departamento de prevención de riesgo o deben tener un encargado de prevención de riesgos laborales, ¿ya? Es una o la otra. Ya no hay empresas que no cuenten con un responsable de la gestión preventiva. De manera paralela, ya, en cada lugar de trabajo en que se cuente entre 10 y 25 personas trabajadoras deben contar con un delegado de seguridad y salud en el trabajo. Y aquellos lugares de trabajo que cuenten con más de 25 trabajadores deben contar con un comité paritario. El comité paritario hoy día está exigido también por la normativa. El corte también son los 25 trabajadores. Sin embargo, ciertos lugares de trabajo entre 10 y 25 deben contar con un delegado. Eso es lo nuevo en esta definición. Hay un pequeño espacio que quedó aquí en lugares de trabajo que cuenten entre 1 y 10 trabajadores. Si bien no es exigible que cuenten con un delegado de SCT en ese lugar de trabajo, es recomendable por parte nuestra que de igual manera puedan contar con este delegado, dado que siempre tiene que haber algún responsable o alguien referente, ¿cierto?, en materia preventiva en un lugar de trabajo y pueda entrevistarse con una entidad fiscalizadora, con el mismo organismo administrador que puede hacer una visita o ser, ¿cierto?, el representante de esos trabajadores de cara a la organización propiamente tal. ¿Cuáles son las características de estos distintos responsables? El encargado de prevención de riesgos laborales, que insisto que es exigible para aquellas entidades empleadoras que cuentan hasta con 100 trabajadores, ¿quién debe asumir este rol? Es el representante legal, ¿ya? O a quien el representante legal designa. O sea, el representante legal puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a asumir adicionalmente este rol de encargado de prevención de riesgos laborales y me voy a hacer cargo de la gestión preventiva de mi organización. Pero también este representante legal, dado, ¿cierto?, que bastante el trabajo en materia de prevención, puede designar este rol a una tercera persona, ya sea de la organización, ya sea contratando quizás la consultoría o la asesoría de algún experto en prevención de riesgo, pero eso es una decisión que debe tomar cada organización, cada representante legal. ¿Cuál es el requisito? Que este encargado de prevención de riesgos laborales debe contar con el curso de capacitación dictado por su organismo administrador, ¿ya? Curso que, por supuesto, debemos desarrollar una vez que la Superintendencia de Seguridad Social nos genere los lineamientos para poder contar con estos cursos por parte nuestra. Por otra parte, aquellas entidades empleadoras que cuenten con más de 100 trabajadores deben contar con un departamento de prevención de riesgo. Este departamento de prevención de riesgos debe estar dirigido por un experto en prevención de riesgo, ya sea en categoría profesional o en categoría técnico. Y estas categorías, ¿cierto?, y el tiempo de dedicación de este experto en prevención de riesgo depende de algunos lineamientos que establece el decreto 44. Y aquí sí tienen estas tablas al decreto 44 y lo que define hoy día el decreto 40,
siendo un poco más exigente el decreto 44, dado que todas las empresas que cuenten con más de 150 trabajadores, eh, el encargado o jefe del departamento de prevención de riesgo debe ser un experto profesional en prevención de riesgo. Aquí estamos hablando de un ingeniero de ejecución en prevención de riesgo en adelante, ¿ya? De ahí se enmarca esta categoría de profesional. Si la empresa tiene menos de 150 trabajadores o hasta 150 trabajadores, podría determinar la misma empresa si el jefe de prevención de riesgos es de la categoría técnico o es de categoría profesional. ¿Cuánto tiempo de dedicación debe tener este jefe de prevención de riesgo? Esto también depende de la masa de trabajadores y de la cotización genérica, que es la cotización base, la cotización inicial con la que se inician las empresas en los organismos administradores. Y aquí también se pone un poquito más exigente, dado que todas las empresas que cuenten con más de 200 trabajadores, este jefe de prevención de riesgo o este encargado del departamento de prevención de riesgo debe estar contratado a tiempo completo. Si tiene menos de 200 trabajadores, depende de la cotización genérica, ya la cantidad de jornadas a la semana por la cual debe estar contratado este jefe de prevención de riesgo. Respecto a las funciones, actualmente el departamento, si no mal recuerdo, en el decreto 40 se establece que es el encargado de dirigir, supervisar y controlar, ¿cierto?, la gestión preventiva. Es muy amplio y ambiguo, ¿cierto?, la definición sobre las funciones. Sin embargo, el decreto 44 establece 16 funciones a nivel de detalle de, eh, de las actividades que debe desarrollar el Departamento de Prevención de Riesgo. Por lo tanto, ¿cierto? Es recomendable poder revisarlas y poder con esto establecer cuánta es la cantidad quizás de recursos humanos que necesito en este departamento de prevención de riesgo para poder desarrollar la gestión preventiva en mi organización. Dado que no hay mayores lineamientos de cuántas personas deben componer un departamento de prevención de riesgo. Pero sí están los lineamientos respecto a todo el trabajo que debe desarrollar el departamento de prevención de riesgo, y esto va a depender lógicamente de las características de cada organización. Entonces, en resumen, vimos las características, ¿cierto?, de estos roles a nivel global como empresa. La empresa o debe tener un departamento de prevención de riesgo, insisto con esto, o debe contar con un encargado de prevención de riesgos laborales. De manera simultánea en cada lugar de trabajo, o debe contar con un delegado de seguridad y salud en el trabajo, cuando en ese lugar de trabajo hay entre 10 y 25 trabajadores, y este delegado de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio siempre y cuando no exista un comité paritario en el lugar. Sabemos que la obligatoriedad del comité paritario nace, ¿cierto?, desde los 25 trabajadores en adelante. Sin embargo, hay muchas organizaciones que de manera voluntaria o proactiva igual conforman comités paritarios cuando tienen menos de 25 trabajadores. Y si se diera esta característica o esta condición, y ese comité paritario, digo, funciona de manera adecuada, no sería obligatorio que estructurara o conformara, ¿cierto?, el delegado de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? En resumen, o es el delegado o es el comité paritario. ¿Quién es este? A ver, el comité paritario está integrado por representantes de la empresa y también representantes de los trabajadores, ¿cierto? Son 3 representantes titulares y 3 representantes suplentes. Les menciono esto dado que el delegado de seguridad y salud en el trabajo es solo un representante de los trabajadores. Por lo tanto, es un representante que debe ser electo por los trabajadores del lugar de trabajo, y eso obviamente debe ser levantado mediante un acta. Al igual que el comité paritario, el delegado de seguridad y salud del trabajo tiene 2 años de duración. Y se entiende lógicamente que es un trabajador en la planilla, en el listado de ese centro de trabajo, y no puede haber un delegado
el mismo delegado, ¿cierto?, que desarrolla esta función en distintos lugares de trabajo. Importante destacar que como organismo administrador debemos contar con un curso de delegado de seguridad y salud del trabajo, sin embargo no es un requisito para hacerlo. Distinto es el encargado de prevención de riesgos laborales de la empresa, que debe hacer este curso. Lógicamente es recomendable que lo desarrolle. Aquí me adelanto a las preguntas que habitualmente me hacen en esta etapa. ¿Qué pasa si en lugar de trabajo, por las características y el riesgo quizás que existan en los procesos de ese lugar de trabajo, eh, cuento con un departamento de prevención de riesgo, o mejor dicho, cuento con un experto en prevención de riesgo? Eso es perfecto. O sea, no queremos que eso deje de ser así, pero de manera adicional debe contar con un delegado de seguridad y salud en el trabajo, cuando en ese lugar de trabajo hay entre 10 y 25 trabajadores. Hoy día hay centros de trabajo que funcionan con expertos en prevención de riesgo y también con comités paritarios. Así que se entiende que es la misma lógica. Las dudas ahí las podemos aclarar. Sé que están apareciendo algunas consultas, las aclaramos al final. Respecto al comité paritario, uno de los temas que tiene más resuelto el decreto 44 es respecto a los comités paritarios. Y eso nos tomaría hartas horas de conversación. Así que les voy a mencionar uno de los principales cambios, digamos, o los temas relevantes. El comité paritario, de acuerdo al decreto 44, debe contar con un rol más participativo en la implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hoy por hoy, ¿cierto? Con la normativa vigente, el decreto 54, en los comités paritarios, uno como organización puede interpretar de que, oye, podrían participar, ¿ya? Pero con la entrada en vigencia del 44 no es pueden, es deben participar. ¿Ya? Es algo más, es mandatorio. Deben participar en la implementación de los sistemas de gestión. Siguen teniendo 2 años de duración. Sí hay una indicación especial respecto a la reelección de sus integrantes en aquellas empresas con más de 50 trabajadores. Los integrantes del comité paritario no pueden ser reelectos o designados, ¿cierto?, por más de 2 periodos consecutivos. Esto quiere decir que, dado que el comité paritario dura 2 años en su periodo, o sea, no podrían los mismos representantes estar más de 4 años a cargo del comité paritario, ¿ya? De manera consecutiva. Podrían descansar un periodo y volver quizá a proponerse en el que sigue. Y aquí hay algo muy importante también que destacar. Como requisito para ser integrante del comité paritario, existe una capacitación, el curso de orientación en prevención de riesgos. Este curso se mantiene, lógicamente, como un requisito. Sin embargo, da la posibilidad de poder desarrollarlo una vez que sea electo y no cuente con ese curso. Sin embargo, hay una capacitación adicional que establece el decreto 44, eh, que es un curso en términos generales de prevención de riesgo con una duración de 20 horas. ¿Ya? Es un curso bastante robusto que tiene que ser dictado por los organismos administradores, donde se ven temáticas más técnicas en términos de prevención, investigación de accidentes, desarrollo de las matrices de riesgo, entre otras temáticas bastante técnicas en materia preventiva. Y la obligación es que uno de los integrantes de los trabajadores y uno de los integrantes de la empresa, designados por la empresa, al menos deben hacer este curso. Es decir, de los 6 que funcionan de manera titular, al menos 2, uno de la empresa y uno de los trabajadores, debe desarrollar este curso de comités paritarios de 20 horas. Curso, insisto, que también debemos desarrollar una vez que contemos con los lineamientos de la Superintendencia de Seguridad Social sobre los contenidos y la forma en que podemos proveer esta capacitación. Ya, eso es por una parte uno de los ejes principales, que es la organización preventiva, que veo que hay harta duda, consulta. Para aclarar algunas dudas,
la lógica de esto es que se cumpla por root empresa, o sea, de cara a los organismos administradores, de cara incluso a los organismos fiscalizadores, una empresa es un root. Si es un holding, cada empresa debe cumplir, ¿cierto?, con lo que establece el decreto 44, tener su propia, eh, cada root, digo, su propia organización preventiva y sus propios elementos preventivos. Pasamos a un siguiente eje, que es la gestión preventiva de los lugares de trabajo. ¿Cuáles son los elementos preventivos, procesos preventivos que se deben implementar transversalmente en las organizaciones, independiente del número de trabajadores? ¿Ya? Ojo con eso. Y hay dos procesos que son de base, ¿cierto?, que nos generan los lineamientos para poder abordar otras temáticas que lo vamos a ver enseguida. Primero tenemos la gestión de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Esta gestión de riesgos se inicia desde la construcción de una matriz de riesgo, una matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, la cual nos permita elaborar un programa de trabajo preventivo, y este programa de trabajo preventivo se ha evaluado de manera constante, permanente. Aquí tenemos que aplicar mejora continua. ¿Qué indicaciones importantes acá? Es que el programa de trabajo preventivo, fuera de incorporar todas las actividades que, para poder cumplir con las medidas preventivas de acuerdo al resultado de nuestra matriz de riesgo, también deben incorporar actividades relacionadas con la prevención del consumo de alcohol y drogas en los lugares de trabajo. O sea, debe contar con actividades para la promoción de actividades preventivas, digo, para la prevención del consumo de alcohol y drogas en los lugares de trabajo, y también debe contar con actividades de promoción de alimentación saludable, ¿ya? Temáticas que son generales, ¿cierto?, transversales a todas las organizaciones y también relevantes de incorporar. Dentro de estos procesos base también está la gestión de los riesgos de desastre. Hoy en Chile, ¿cierto?, estamos ya tras nuestro cambio climático, y este es un tema para otra conversación. Está cambiando nuestro clima, están cambiando de las distintas situaciones de desastre, el comportamiento de la naturaleza. Hoy día estamos con altas temperaturas, al menos en Santiago, y esto va generando la necesidad de que las organizaciones empiecen a identificar cuáles son las amenazas potenciales, ¿cierto?, respecto a situaciones de emergencia, desastre, pueden establecer planes de emergencia y también planes que nos permitan evitar ciertas situaciones o mitigar los potenciales daños. Estos procesos nos van a permitir definir de mejor manera los procesos de información de los riesgos laborales. Recuerden que es una obligación informar los riesgos laborales a todos los trabajadores. Y también, y esto es algo nuevo, desarrollar mapas de riesgos. Los mapas de riesgos, les pongo un ejemplo, yo creo que les va a venir a la memoria aquellas instalaciones que tienen estos mapas, estos layouts, ¿cierto?, de los lugares de trabajo, pegaditos por ahí en una muralla, donde aparecen las vías de evacuación, salidas de emergencias, etc. Hay que tener un símil, ¿ya?, pero donde se identifiquen los principales riesgos del lugar de trabajo, de tal manera que los trabajadores también se informen de esta manera visual, digamos, y comprendan lógicamente lo que está en este mapa de riesgo. También identificar o señalizar ahí cuáles son las medidas de protección que deben considerar. Bueno, estamos como H desarrollando una herramienta, una asesoría para poder orientarlo en el desarrollo de estos mapas de riesgos, dado que es una materia nueva. La capacitación en prevención de riesgos laborales también se torna bastante potente. La lámina que sigue vamos a ver un ejemplo que es muy relevante. La vigilancia del ambiente y salud de las personas trabajadoras y los exámenes ocupacionales. Digamos que hoy día está bastante cubierto por los protocolos del Ministerio de Salud y también por los mismos protocolos que tenemos como organismos administradores. También está la obligación de generar cierto registro de actividades preventivas. Aquí es la Superintendencia de Seguridad Social también, que tiene que indicar qué actividades como mínimo deben mantenerse en este registro de actividad preventiva, dado que ante una fiscalización, ¿cierto?, podrían ser consultadas estas actividades en cada organización.
Respecto a la investigación de las causas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, es un proceso que es obligatorio hoy por hoy. Sin embargo, se suma a esta obligatoriedad el investigar las causas de los incidentes con alto potencial. O sea, aquellos eventos que ocurren y que no generan un daño a las personas, eh, finalmente sean investigados de igual manera, dado que podrían haber generado de igual manera un daño en las personas o en el ambiente o en las instalaciones, etc. El registro de la actividad, el registro y la estadística de seguridad y salud en el trabajo es algo que se desarrolla también hoy día y habitualmente información que le proveemos nosotros como organización. Hay algunos elementos de apoyo que también son transversales, que es el reglamento interno de higiene y seguridad, que es obligatorio para todas las empresas independiente del número de trabajadores. Reglamento interno de higiene y seguridad. Recuerden que está el reglamento interno de orden, que es obligatorio para la empresa sobre los 10 trabajadores. eh, y el de higiene y seguridad es obligatorio independiente de la cantidad de trabajadores. Habitualmente los integramos en un solo libro. También hay un proceso que ya se lo he mencionado, que es la consulta y participación de los representantes de las personas trabajadoras en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, involucrar a las organizaciones sindicales, involucrar a los trabajadores en la gestión preventiva, sin duda. Y la coordinación y cooperación entre entidades empleadoras que comparten un lugar de trabajo. Hoy es muy común, ¿cierto?, que se comparta un lugar de trabajo en un edificio, distintas entidades empleadoras en un mismo lugar de trabajo. Hoy día para el almacenamiento existen las multibodegas, los centros de trabajo en aquellos, en los malls, en los centros comerciales. Todos estos centros de trabajo que comparten un lugar de trabajo deben estar coordinados y cooperarse en la gestión preventiva, principalmente en la gestión de las emergencias, ¿ya? Por ahí nace un poco este requerimiento. Ya, avanzando, obedeciendo, ¿cierto?, uno de los principios del decreto en establecer procesos de gestión y también la mejora continua, el reglamento establece la obligatoriedad de implementar sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y hay dos realidades, uno para empresas de hasta 25 trabajadores y otro sistema de gestión para empresas de más de 25 trabajadores. En este caso, hay tres elementos que se comparten en el sistema de gestión. Uno es la definición de una política de seguridad y salud en el trabajo. Segundo es la definición o la implementación de procesos de evaluación y de diagnóstico de aspectos legales y de aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Y también la definición, implementación y mantenimiento de un programa de trabajo preventivo. Estos tres elementos deberán estar presentes, ¿cierto?, de febrero en adelante en todas las organizaciones de nuestro país. O sea, todas las empresas en Chile deberían contar de febrero en adelante con una política de seguridad y salud en el trabajo, una etapa de evaluación y diagnóstico y un programa de trabajo preventivo. En cambio, las organizaciones con más de 25 trabajadores deben incorporar también la definición de una estructura organizacional en prevención de riesgos laborales. Deben implementar procesos de evaluación de desempeño, como son las auditorías internas, y también actividades relacionadas con la mejora continua. O sea, tras la implementación de una auditoría interna, debo generar ciertos planes de acción para poder resolver las brechas que se detecten en estas auditorías internas. Esta es una forma, ¿cierto?, de sistematizar y ordenar la implementación de los elementos preventivos que vimos en la lámina anterior. Otro eje importante es la información y la capacitación, que algo ya les adelanté. Y aquí les voy a citar un ejemplo que es muy relevante. Hoy día tenemos las organizaciones la obligación de informar los riesgos laborales, ¿cierto? La charla DAS, charla ODI, les denominamos de distinta manera. Esa obligación de informar, donde yo debo comunicar los riesgos laborales, las medidas preventivas, los procedimientos correctos de trabajo, hacia todos los trabajadores de la organización, y esta obligación de informar es una instancia dinámica, dado que si yo el trabajador lo cambio de un puesto de trabajo, debo actualizar su información, mi obligación de informar.
Si le cambio una materia prima, le cambio una maquinaria, ¿cierto? Debo estar actualizando constantemente esta información hacia el trabajador y que comprenda los riesgos y los nuevos riesgos laborales. De manera paralela a este informar riesgos laborales, se establece una obligatoriedad de que todos los trabajadores cuenten con un curso de capacitación teórico-práctica con una duración de al menos 8 horas sobre las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar su labor. Aquí hay algo importante también, que esta capacitación debe ser desarrollada por un organismo acreditado. Como organismo administrador, ¿cierto? Estamos dentro de los organismos acreditados y es un tremendo desafío poder dar cumplimiento a esto, tanto como organización y como organismo administrador. El decreto 44 genera algunos lineamientos generales de los contenidos que deberá tener este curso de capacitación. Sin embargo, es el Ministerio del Trabajo quien debe ser más específico con una guía técnica y luego la Superintendencia de Seguridad Social poder instruirnos a los organismos administradores cómo poder dar cumplimiento a este punto en particular, sumado, ¿cierto?, con lo que establezca el Ministerio del Trabajo en su guía técnica. Se los menciono, es muy importante ya empezar a visualizar para el próximo año el desarrollo de estos cursos de capacitación y, lógicamente, un desafío dependiendo de la cantidad de trabajadores que puedan tener como empresa. Con esto voy terminando, dejamos un espacio para las consultas. Algunas consideraciones digo, sobre la entrada en vigencia, ya lo hemos repetido en varias oportunidades. El decreto entra en vigencia el 1 de febrero del 2025. Hay algunos artículos transitorios, les menciono algunos importantes respecto a los comités paritarios. Cuando entra en vigencia el decreto y tengo un comité paritario en funcionamiento, no es necesario que haga un blackout de comités paritarios y haga nuevas elecciones, ¿ya? Sino que el comité paritario el 1 de febrero debe asumir las funciones y las actividades que establece el decreto 44. Sin embargo, su nueva constitución debe desarrollarse una vez que termine su periodo normal, digamos, ¿ya? No es necesario que hagan nuevas elecciones el 1 de febrero si no les corresponden aún. Lo mismo ocurre con los departamentos de prevención de riesgo. Si una organización cuenta con un jefe de prevención de riesgo en la categoría técnico y de acuerdo al decreto 44 deberá ser categoría profesional, no es necesario, ¿cierto?, que genere el cambio en ese minuto, sino que una vez que se renueva de alguna manera la contratación o la vigencia, dicho de otra manera, del departamento de prevención de riesgo. Ya lo he mencionado, reiteradas oportunidades también, falta alineamiento, estamos esperando, ¿cierto?, que el Ministerio del Trabajo y la SUCESO generen estos lineamientos nuevos, de tal manera que nosotros podamos también actualizar nuestras asesorías y nuestras herramientas preventivas de cara a las organizaciones. ¿Qué estamos haciendo como ACH? Difundiendo masivamente, ¿cierto?, estos lineamientos generales del decreto 44. Los invito a consultar nuestro canal de YouTube. Tenemos esta presentación que partimos el 14 de agosto haciéndola de manera masiva. 1.500 empresas se conectaron en esa oportunidad. Y también tenemos algunas instancias más específicas. Por ejemplo, el comité paritario basado en el decreto 44. También está el video de ese webinar y hay otros también relacionados con la estructura organizativa y la gestión de SST de manera más específica, pero en este caso todos basados en los lineamientos del decreto 44. Estamos elaborando una página web donde podamos ir liberando contenidos de manera progresiva a medida que la autoridad nos vaya entregando más información sobre la implementación del decreto. Y también aquellas organizaciones que estén en ACT puedan solicitar a sus equipos de atención que le hagan estas bajadas de manera particular. Están todas las herramientas y el material para que todos nuestros equipos de atención de ACT puedan realizar esta bajada. Y por último, cuando entre en vigencia el decreto 44, poder contar con todas las asistencias técnicas, todas las asesorías actualizadas de acuerdo a estos lineamientos y poder apoyarlos, por supuesto, en la implementación y el cumplimiento de todas estas materias preventivas. Gracias, Muchas Sandro, gracias.
por la presentación. Fue muy iluminadora de lo que nos está pasando en la empresa. Hay algunas preguntas. Este es un desafío grande, ¿ah? Desde el punto de vista de implementación económico para las empresas. Se viene algo importante que tenemos que poner en práctica. Me gustaría preguntarte, ¿qué pasa si las empresas no hacemos esto? ¿A qué multa estaríamos afectos o qué riesgos podríamos estar corriendo en términos reales, Sandor? Miren, lo único que les podría mencionar es que hoy día existe un multario. Nosotros habitualmente tomamos multario, digo, de la Dirección del Trabajo, Tipificador, se llama tipificador. el tipificador de multa de la Dirección del Trabajo, y lo trasladamos, ¿cierto?, a actividades preventivas. Sin embargo, este tipificador de multa debe ser actualizado derechamente con lo que establece el decreto 44. Por lo tanto, no me podría anticipar, Eugenio, a entregar a ciertos montos, pero todos sabemos que esto parte desde las multas, digamos, ¿cierto? Desde el cumplimiento de esta responsabilidad administrativa de las organizaciones en que pueden ser multadas. Eh, Perfecto. la Dirección del Trabajo en una instancia nos mencionó que también están actualizando todos sus procesos de fiscalización, dado que el decreto es bastante moderno en el sentido que te dice qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo en muchos casos. O sea, hay que hacer una política de seguridad y salud en el trabajo, y esa política debe ser desarrollada con la participación de los trabajadores. Por lo tanto, la Dirección del Trabajo también podría modernizar, y eso es lo que no en la formalidad, pero eso es lo que nos comentaron en una reunión, eh, que estaban actualizando, dado que tenían que también verificar que estos procesos preventivos se implementen de acuerdo a lo que establece, a la forma en que establece el decreto, dado que esta forma es muy relevante en la materia que estamos hablando. Sí, correcto. De hecho, la Dirección del Trabajo, como bien sabemos, hoy día las notificaciones las está haciendo vía correo electrónico el representante legal o la persona encargada y está en una agilidad, pero muy productiva, digamos. Entonces, las cosas hoy día no son ir a la oficina, sino que te citan y rápidamente hay que mostrar los papeles, hay que tener las cosas hechas, o si no, se van a dejar caer fuertemente, digamos y vamos a tener que ir a la tesorería a pagar la respectiva multa. Primera pregunta dice, la contestaste de alguna manera, pero me gustaría reiterarla. Consulta, somos varias empresas que van entre 25 y 300 trabajadores. Por lo tanto, contamos con un departamento de prevención con prevencionista profesional. La duda es que el prevencionista está contratado por una de las 7 empresas. ¿Cómo demuestro yo que tiene vínculo con las otras empresas a ser fiscalizado sobre estos temas? A mi parecer, sin tener mayores antecedentes, hoy día eso está fuera de norma. ¿Ya? Recuerden que hay dos elementos que son determinantes aquí. La calidad del experto, ya aquí tenemos un experto profesional, ¿cierto? Por lo tanto, podría desenvolverse en cualquier organización, indistintamente la masa. Pero el experto o el jefe de prevención, encargado del Departamento de Prevención de Riesgo, debe tener una cantidad de jornadas mínimas a la semana. Si me pongo en un rol de fiscalizador, yo voy a ponerme a sacar cuentas, po. O sea, a ver, en esta empresa debería tener mínimo 2 jornadas, por decir algo. En esta otra empresa tiene 3 jornadas. O sea, ese experto no podría desempeñarse en más de 2 organizaciones, con el ejemplo que estoy dando. Entonces, hay que hacer esa lógica. Ahora, aquí dice que tiene empresas desde 25 a 300 trabajadores. Lo más probable es que muchas de esas empresas no tengan la obligatoriedad de contar hoy día con un departamento de prevención de riesgo. Sin embargo, con el decreto 44 deberán tener un encargado de prevención de riesgos laborales. Correcto. O sea, a todas aquellas empresas, de acuerdo, hablemos del decreto 44, el nuevo decreto, vamos a tener mayores obligaciones en empresas que antes no lo tenían. ¿Estamos Exacto. de acuerdo? O sea, la obligatoriedad va a correr ahora para muchas empresas que hoy día no lo tienen. Acláranos un poquito más eso, por favor.
O sea, aquí, de este mismo ejemplo, de esta consulta, tendrías que tomar todas las empresas que tienen hasta 100 trabajadores y en cada una de ellas debe tener un encargado de prevención de riesgos laborales, que podría ser, como lo mencioné y lo repetí bastante, el representante legal o a quien el representante legal designe. Perfecto. ¿Podrían esas empresas adicionalmente tener una asesoría en prevención de riesgo? Maravilloso, sí podrían tenerlo. Pero cuando llegue el fiscalizador, le va a pedir que tenga un encargado de prevención de riesgos laborales en esas empresas. En aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadores de este mismo grupo, va a tener que tener un departamento de prevención de riesgo dirigido por un experto técnico profesional y su contrato de trabajo, que habitualmente es la evidencia que se presenta en estas fiscalizaciones, debe indicar la cantidad de jornadas a la semana y eso tiene que estar alineado con el decreto 44. Bien. Las preguntas que siguen están en la misma línea, pero hay una que sale de esta línea y dice, de los 2 periodos consecutivos, ¿aplica para los designados por la empresa? Sí, sí, estamos hablando del comité paritario, es tanto para los representantes de los trabajadores que son electos como para los representantes de la empresa que son designados. ¿Ya? Aplica para ambos. Perfecto. Para las empresas que tienen sucursales asociadas al mismo RUT y cuentan con departamento de prevención y comité paritario, ¿es requisito contar con un delegado por cada sucursal? A ver, no entendí muy bien la partida de la pregunta. Para las empresas que tienen sucursales asociadas al mismo RUT Ah, claro, y, sí, sí. y cuentan con un departamento de prevención y comité paritario, ¿es requisito contar con un delegado por cada sucursal? Ya. O sea, aquí estamos hablando de la estructura normal de una empresa que es multisucursal, digamos. Exacto. Eh, o sea, como empresa tiene departamento de prevención, maravilloso, y en cada una de sus sucursales tiene que empezar a ver la planilla. O sea, empresas sucursales, digo, que tienen más de 25 deben tener comité paritario. Sucursales que tienen entre 10 y 25 deben tener delegado de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Lo más probable es que esta empresa tiene departamento, tiene un comité paritario, va a tener que sumar de los delegados de SCT, si esa es la duda que tiene, yo creo que apunta, y es una muy buena pregunta por lo. Muy bien. Oye, a través de este decreto 44 vamos a tener que modificar el reglamento interno. Sí, sí, hay el decreto 44 eh, establece, ¿cierto?, los elementos mínimos que tiene el reglamento, que debe tener el reglamento interno. La estructura es muy similar a lo que hoy día ya se establece. Un preámbulo, 4 capítulos, ¿cierto? Prohibiciones, obligaciones, sanciones, etcétera. Ahí en ese caso, como organización, nos vamos a hacer cargo de poder entregar un template, digamos, un reglamento interno tipo para que lo puedan ajustar y obviamente considerando todo el resto de los lineamientos, como ley Karen, y eso lo hacemos de manera habitual. Pero sí va a haber que generar algunos cambios, ¿ya? Pero al menos nosotros lo vamos a proveer, digamos, para que se desarrolle de una manera más fácil por las organizaciones. A pesar de que no es copiar y pegar, aquí copiar, pegar y adaptar. O sea, es muy importante no estar copiando reglamento interno de otras organizaciones, sino que eh, el copiar y pegar no es malo, pero siempre el adaptar. O sea, siempre tiene que ser adaptado y corregido de acuerdo a las características de su propia organización. ¿Ya? Perfecto. Oye, antes de tirar la otra pregunta, vamos a hacer un comercial, ¿ya? El comercial se refiere a que, por favor, si Mirta y Fernanda nos pueden tirar la encuesta que hacemos en esta conferencia para poder recoger un poco lo que ustedes necesitan de lo que hemos visto de Sandor o de otras materias y poder evaluarnos, porque si no medimos las cosas, no las podemos administrar bien. Entonces, midámonos un poquitito, démonos unos 5 segundos, a ver si ustedes pueden contestar la encuesta y seguimos con las preguntas a Sandor, que está muy interesante este tema, me gusta mucho. ¿El curso de 20 horas será dictado por todas las mutualidades o solamente por la H? No se pregunta eso. No, es obligación para todas las mutualidades. Ya. Todos Hagamos los una cosa, cursos, disculpa, todos los cursos que mencioné
es obligación para todas las mutualidades, o mejor dicho, organismos administradores de la ley, eh, contar con ellos. Bien, perfecto. Oye, háblanos un poquitito con respecto a los delegados y el tema de los fueros, que siempre nos pone un poquito nervioso ese tema. Cuéntanos. A ver, el fuero no aplica para los delegados, ¿ya? Eh, el fuero paritario, recuerden que es para uno de los representantes de los trabajadores del comité paritario, y ese fuero no está regulado por el decreto 54, por lo tanto, no está modificado, ¿ya? No se modifica. Y tampoco aplica en todos los casos para los comités paritarios. Así que hay que tener esa claridad, pero no se modifica y no aplica para el delegado de seguridad y salud en el trabajo. Aprovecho también de aclarar que no es necesario hacer un anexo de contrato para el delegado de seguridad y salud en el trabajo, ya que tienen que visualizarlo igual cómo funcionan los comités paritarios. Para un integrante de comité paritario tampoco se requiere hacer un anexo de contrato, ya ni una modificación contractual. Por lo tanto, para los delegados tampoco es necesario desarrollar. Sandro, te hace una pregunta un poquito más allá, ¿ya? Dice, tú has hablado aquí de participación activa, de toma de decisiones, de evaluación de riesgo, de nuevas incorporaciones. Bajo tu experiencia, eh, estas cosas de repente en las organizaciones son poco celosas, digamos, de la implementación de esto, de cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Hay una cierta resistencia de la gobernanza o la dirección. ¿Cuál es la recomendación que tú nos podrías hacer a todos los empresarios o empresas que están acá, que son más de 93? A ver, en el fondo, estos elementos de participación y consulta de los trabajadores y sus representantes, eh, lo visualizamos en otras normativas incluso. O sea, si hablamos de ISO 45001, por ejemplo, específica en seguridad y salud en el trabajo, es uno de los procesos principales la participación y consulta de los trabajadores. En muchos casos, cuando tomamos decisiones que afectan a los trabajadores, eh, que afectan, ¿cierto?, la implementación de una medida de control, que afectan en la implementación de una protección, del uso, por ejemplo, de un elemento de protección personal. Y cuando en muchos casos no se adecuan de la mejor manera a las necesidades del trabajador, también existe la resistencia por parte de los trabajadores. Y recuerden que si un trabajador se accidenta y esas causas incluso son atribuibles al trabajador, la ley sigue estableciendo que el responsable es la entidad empleadora, ¿ya? Y, y las medidas administrativas, civiles y penales inclusive, van a recaer sobre los representantes de la entidad empleadora. Por lo tanto, es muy relevante establecer, de acuerdo a su cultura, cuáles son las actividades de participación y consulta. Hay una infinidad de actividades que se podrían desarrollar para poder cumplir con esta participación de los trabajadores. El decreto no se enmarca en ninguna en particular. Por lo tanto, aquí hay que ser innovador, quizás ver las buenas prácticas de organizaciones que sean muy similares a las que yo voy a estar dirigiendo. ¿En qué prácticas han empleado y han funcionado para que el trabajador se sienta involucrado en la toma de decisiones, se sienta que la medida preventiva que tiene que emplear fue construida también desde su perspectiva, desde su opinión? Por lo tanto, son parte de la gestión, son parte del cambio, y bueno, y evitamos derechamente esta resistencia a los cambios que nos afecta transversalmente a la organización y con todo tipo de decisiones. Eh, bueno, para eso está este comité de personas de ACIMED, para poder ayudarnos entre nosotros y que se puedan incorporar las empresas a través de este networking, de poder compartir las experiencias, porque eso es lo que nos hace ser grandes y poder ver qué es lo que están haciendo mis compañeros de al lado es importante. Entonces, los invito a poder incorporarse también al comité. No me queda más, Sandor, que agradecer tu conferencia y poder seguir de la Encantado. mano de la H, que siempre es muy importante para nosotros y para las áreas de personas. Así que te agradezco y le deseo la palabra a don Marcelo para que podamos cerrar esta conferencia. Muchas gracias a todo el equipo de ACIMED
por el apoyo, Mirta, Ignacio, Fernanda y el mismo Marcelo. Muchas gracias a todos. Encantado, gracias a ustedes. Gracias a ti, Eugenio, gracias a ti, Sandor. Realmente me vienen muchos sentimientos a la cabeza. El primero, por supuesto, es que sigue siendo muy importante el cuidado de las personas y eso es absolutamente innegable y hay que hacerlo. El segundo es cómo se ha ido complicando el quehacer de las empresas, ¿no es cierto? Con tantos reglamentos y leyes nuevas. No estoy diciendo que sean leyes innecesarias, tal vez sí lo son todas, ¿no es cierto? Pero creo que se ha ido complicando y, y para mí también esto implica costos, eso para tenerlo presente en los presupuestos que estamos ya trabajando los próximos años. Eh, Implica, aun cuando Sandro decía que lo más probable es que para la nominación de estas personas de los comités no necesitan anexos, yo creo que esto sí va a tener que llegar en algún momento, dado que va a haber una nueva función por ahí, ¿no es cierto? Anexos y a lo mejor eh, algún tipo de remuneración adicional, porque la pega no es fácil. ¿Ah? Lo mismo hablábamos hace un tiempo atrás cuando hablábamos de los oficiales de cumplimiento que tienen que ver con la ley, con Carín y con delitos económicos. Empiezan a aparecer nuevos personajes que en un principio parece como una persona más que podría ser el mismo representante legal, qué sé yo, pero cuando empezamos a ver todo lo que ha comentado Sandor, yo creo que va a haber gente que va a tener que tener una mayor especialización y, por qué no decirlo, un tiempo bastante más abocado a este tipo de labores que a lo que hacen normalmente. Por lo tanto, creo, mi querido Eugenio y Sandor, que estamos cumpliendo con poner en conocimiento anticipadamente de lo que viene y que va a ser ley, o en este caso un reglamento con carácter de ley, como lo decíamos con Sandor al principio, eh, para el cual sí hay que prepararse. Y ojalá esta charla, que va a quedar grabada, por supuesto, porque creo que hay muchas cosas, hay demasiada información para una hora de charla, ¿no es cierto? La puedan compartir con sus autoridades directas, con los gerentes que a lo mejor hoy no están, porque creo que esto va a llegar y se va a quedar y va a significar una modificación en muchas cosas, igual que la ley Carín, igual que la ley de delito económico, igual que la de ciberseguridad, que han sido este año enunciadas y puestas en práctica. Así que contar también, y ahí me quedó la duda, a lo mejor Sandro puede decir, yo no sé si funcionan acá no, los comités, las comisiones o los departamentos externos o tienen que ser todos internos. ¿Se puede tercerizar eso, Sandro? Mire, un buen punto. A ver, cuando yo tengo la obligación de contar con un departamento de prevención de riesgo, no lo puedo externalizar. ¿Ya? Tiene que ser una persona, al menos los expertos en prevención de riesgo tienen que ser contratados. Sí establece la normativa que puedo externalizar ciertas especialidades técnicas. Si necesito trabajar con un ergónomo, con un higienista, quiero hacer una evaluación de ruido, cosas por el estilo, Bueno, podría externalizarlo, ya contratar el servicio especializado. Eh, las empresas que tienen menos de 100 y deben contar con un encargado de prevención de riesgo, dijimos que ese encargado puede ser el representante legal o a quien él designe. Y en ese que él designe es bastante amplio. Entonces aquí podría contratar un asesor, contratar, no sé, por medio de un contrato de trabajo o algo, un contrato civil, ¿cierto? Honorario, contratar un asesor, un consultor y asignarle este rol de encargado de prevención de riesgos laborales, ¿ya? En ese caso sí se podría hacer, Marcelo. oye, solamente decir nomás que en ese sentido, y sobre todo las empresas medianas y chicas, principalmente las chicas, Acimeta Asesoría tiene un servicio, ¿no es cierto?, de un prevencionista de riesgo compartido, que podría ser alguna solución. Estoy pensando en el costo, ¿ah? Yo sé que cuando uno habla de personas no es muy bueno hablar de costo, porque el valor de las personas siempre es supremo, pero sí hay un servicio que podemos hacer para compartir entre varias empresas un profesionista o algo así, siempre y cuando lo permita la ley. No me quiero alargar, don Eugenio, esta reunión contó es un pic, alcancé a ver 97 personas, ¿no es cierto? Lo cual es un número muy interesante que habla del interés
¿no es cierto?, que hay en todas estas cosas y de las ganas de participar y de las ganas de cumplir, ¿ah? Cosa que se ha ido complicando, pero creo que es, es- es bueno de recalcar que las empresas que se asocian a CIMER o que están cerca de nosotros quieren cumplir, quieren hacerlo bien y para eso son este tipo de charlas. No me alargo más. Gracias, Eugenio, por todo lo que ha hecho por el comité. Gracias, Sandor, y por supuesto a todo el equipo y a todos ustedes esperándolos para una nueva videoconferencia que ya viene, ya le anunciaremos. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Que esté muy bien. Hasta luego.